Muy bien, qué bueno volvernos a encontrar por este medio. Damos gracias al Señor, poder llegar a sus hogares y poder compartir también la escuela sabática. Y para hoy tenemos un tema muy importante en el cual necesitamos estudiarlo bien detenidamente. Me encuentro hoy con la hermana Marcela Patiño. Gracias. Y vamos a hacer una oración para dar inicio entonces al estudio del tema del día de hoy. Dirija a Marcela, por favor. Misericordioso Padre Celestial, delante de tu presencia estamos agradecidos por las bendiciones recibidas hasta este momento. Gracias por tus cuidados y gracias, Señor, por brindarnos la oportunidad de escudriñar tu palabra. Te pedimos que tu Santo Espíritu sea con nosotros en este momento y que sea Él dirigiendo cada palabra que hemos de decir. Todo te lo agradecemos y te lo pedimos en los sagrados méritos de nuestro amado Jesús. Amén. Amén. Muy bien, vamos entonces a seguir con la secuencia que traemos de la temática de la vida del Señor Jesús, especialmente sus últimos días. Y la semana pasada estuvimos hablando del Señor Jesús en el concilio judío, pero hoy vamos a hablar de un caso especial que se tuvo en cuenta allí dentro de esos momentos, esas horas en el cual el Señor Jesús estaba siendo juzgado para ser sentenciado. Y por eso el título de esta semana es Negando a su Señor. Cuando hablamos negando a su Señor, seguramente inmediatamente sabemos a qué nos vamos a referir. Y vamos a hablar entonces de ese personaje en el cual negó a su Señor. Y vamos a dar también aplicaciones a nosotros también en nuestra vida, seguramente cómo podemos negar a nuestro Señor. Entonces vamos a comenzar con la introducción, por favor, vamos a leerla, a ver qué podemos encontrar acerca de esta parte. Bueno, dice la sierva del Señor en la carta 19 de 1897, el hombre bueno del buen tesoro del corazón saca buenas cosas, y el hombre malo del mal tesoro saca malas cosas. ¿Qué corriente de mal y desperdicios fluye por el talento del habla? ¿Y cuántos niegan a Cristo con sus palabras? En lugar de hacer una buena confesión de Cristo por su conversación, dicen, no conozco al hombre. Es muy fácil tener una forma de santidad, pero hacer una completa confesión de nuestra fe en Cristo significa que nuestras palabras, nuestra manera de vestir y nuestro espíritu testificarán del hecho. Muy bien, yo creo que aquí encontramos varias cosas interesantes que vamos a tratar en este tema de hoy. Y me llama la atención la última parte que nos habla el significado que tiene en nuestra vida testificar del Señor. Y aquí nos habla en esta parte, dice, pero hacer una completa confesión de nuestra fe en Cristo significa, y hay tres cosas interesantes para resaltar. Yo he encontrado tres, Marcela, no sé, esas tres partes. Dice primero que nuestras palabras, segundo nuestro vestir y tercero nuestro espíritu testifiquen del hecho. Entonces, tres cosas interesantes que debemos de tener en cuenta en nuestra vida, y lo vamos a mirar en el transcurso de la lección, que tiene que ver cómo testificar con nuestras palabras, cómo testificar también con nuestra forma de vestir y nuestro espíritu propiamente, también cómo podemos testificar de nuestro Señor. Exactamente, porque de lo que hay en el corazón es lo que habla la boca, dice la palabra de Dios. Entonces, si interiormente nuestro tesoro no está con el bien, lógicamente vamos a dar frutos dignos a eso que hay dentro de nosotros. Entonces, si el hombre bueno tiene un buen tesoro dentro, sacará buenas cosas. Si tiene malas cosas dentro todavía en su corazón, en su pensamiento, sacará a la luz, y eso se dará en el testimonio con las demás personas. Muy bien, la lección tiene unas subdivisiones, y la primera dice siguiendo a la distancia. La segunda es intentos para ocultarse. Y tercero, olvidando el consejo del maestro. Y tenemos una cuarta que dice falta de valor. Y la última, el momento fatídico cuando el gallo cantó. Esos son los temas que vamos a estudiar en estas
7 preguntas. Bueno, tenemos la pregunta número 7 que tiene una última anotación, que es la puerta de misericordia aún abierta. Entonces, estas 7 preguntas, vamos a tratar ese tema, negando a su Señor, y entonces vamos a dar inicio con la primera parte, hermana Marcela. Bueno, nos vamos al momento exacto, y es ya Jesús estaba en la asamblea allí, en la corte tal, tenía el juicio habido, lo habían declarado ya culpable prácticamente, y en ese momento, cuando Jesús llega precisamente allí, estaban 2 de sus discípulos siguiendo. Dice la primera pregunta: ¿qué estaban haciendo 2 de sus discípulos? ¿Seguirlo a la distancia o seguirlo de lejos? Si nosotros leemos los textos, nos damos cuenta de que los 2, tanto Pedro como Juan, tenían ese sentir de qué iba a pasar con su maestro, ¿sí? Guardaban cierta esperanza de que todo iba a ser diferente, y por eso le seguían, para mirar a ver el desenlace de la historia o del momento de nuestro Señor Jesucristo. Sí, había una profecía que la vimos la vez pasada, que dice: herirán al pastor y las ovejas serían dispersas. Y aquí encontramos el cumplimiento, porque ¿dónde estaban los discípulos? ¿A dónde estaban aquellos que estaban siguiéndole, que seguramente estaban dispuestos a dar su vida? Si aquí en la lección de hoy vamos a hablar solamente de 2 especialmente, y se resalta en esta primera pregunta 2 de ellos. ¿Qué había pasado con los demás? No estaba. Habían salido corriendo seguramente. Sí. El miedo, el ver la situación, que inicialmente creían que el Señor Jesús se iba a escapar, ¿no? Se soltaría y ellos quedarían tranquilos, seguirían con su maestro, pero ahora encontramos que no sucedió eso. Entonces ellos salieron corriendo, se fueron, y en ese momento del juicio, allí en este lugar, solo aparecen 2, y se resalta uno llamado Juan, y otro que estaba afuera, pero que entra también a ese lugar, que es Pedro. Entonces esas 2 personas estaban allí, pero el versículo dice: mas Pedro seguía de lejos. Sí. ¿Qué significa esa parte, seguir de lejos? Porque aquí el versículo dice: Pedro seguía de lejos. Si Pedro seguía de lejos, seguramente era que estaba a la distancia, tratando de ocultarse, que no lo vieran. Pero para nosotros, ¿qué significado tiene esas palabras, seguir a Jesús de lejos? ¿Qué significado tiene para nosotros? Porque no solamente era para Pedro. Aquí en caso de Pedro se habla de 2 cosas que tenía y por lo cuales seguía al Señor Jesús de lejos. Una es ser negligente, siendo presuntuoso. Exacto. Estas 2 cosas llevaron a Pedro a seguir a Jesús de lejos, por ser negligente. ¿Negligente en qué momento? En el momento cuando debía estar orando, cuando el Señor Jesús le dijo: vengan, oren conmigo 1 hora, y él fue negligente. Ahora, otra cosa, cuando él fue presuntuoso, diciendo: todo le van a negar, yo no, si es posible voy a la cárcel o voy a morir contigo, pero no le negaré. Y más aún, no estaba preparado para lo que... Sí, por la falta de oración él no estaba preparado para eso. Y la nota resalta: se situó presuntuosamente entre los que lo formaban. Él se sitúa en un lugar tampoco seguro para él, ni para su alma. Y esa es una lección para aprender. ¿Por qué? Porque cuando nosotros seguimos a Jesús de lejos, o sea, no nos comprometemos del todo, no nos acercamos a Él, tendemos a creer que lo que estamos haciendo está bien, está normal, está fácil, está bien para todo eso. Pero cuando llega la dificultad, entonces
orgullosamente salimos, no, pero es que también puedo presenciar o puedo estar o puedo hacer esto, y me sitúo, en vez de bajar la guardia, de reconocer los errores, también me sitúo en un lugar donde en vez de ser equivocado, que en vez de servirme, lo que va a hacer es alejarme aún más de Jesús. Muy bien, entonces queda para nosotros ese interrogante: ¿cómo estamos siguiendo a Jesús? ¿Estamos comprometidos? ¿Estamos dispuestos allí a enfrentar la situación, o lo estamos siguiendo de lejos? De pronto solamente los sábados, entre semana, no somos esas personas que representamos al Señor, no somos esas personas de oración, no somos esas personas de valor, de poder nosotros también representar al Señor en todo lugar. Entonces hay muchas cosas que pueden llevar a que estemos nosotros siguiendo a Jesús de lejos también. Bien, yo creo que podemos dejar en esa parte la primera pregunta. Tenemos una segunda pregunta sobre un subtítulo que dice intentos para ocultarse. Y la pregunta dice: viendo Pedro en la multitud, dice, ¿qué le dijo una joven que estaba al servicio del sumo sacerdote? ¿Reconoció Pedro que era discípulo de Jesús? Cuéntenos, Marcela, ¿qué fue lo que pasó? Sí. O sea, de alguna manera él intentó ocultarse. La primera pregunta muestra que no quería ser reconocido como discípulo de Jesús. De alguna manera él se acercó, le seguía de lejos, pero se ocultaba, ¿sí? Pero ya en la segunda pregunta se muestra algo, y es que se sentó con los siervos, con los alguaciles, estaba la noche fría, toda la situación que habían pasado, pues él se quería como alejar de eso, y se situó precisamente con aquellos hombres y con aquellas mujeres. Pero estando en esa situación, Pedro fue reconocido por una de las criadas del sumo sacerdote. Quizás no sé, la forma de estar, de su rostro, la expresión de su rostro, la manera de comportarse, hizo que esa mujer como que dijera: no, pero es que yo a ti te he visto, es que tú eras uno de los que, se me parece que tú seguías al maestro, a ese hombre que trajeron preso, tú lo seguías. Y le preguntó directamente, ¿sí? Porque ella le preguntó directamente si él era o seguidor de ese hombre Jesús Nazareno. ¿Qué cosa? Aquí podemos encontrar, primero, el primer problema es seguir a Jesús de lejos. Pero ahora encontramos un problema más en el cual Pedro se fue colocando. Y es que Juan, si hablamos de Juan estaba más abiertamente diciendo: yo soy discípulo, y yo ya lo conocía. El sumo sacerdote sabía quién era Juan, y por lo tanto estaba abiertamente allí como discípulo del Señor Jesús. Pero Pedro no fue capaz de presentarse de esa manera. Entonces quiso estar allí presente, pero al mismo tiempo tratando de ocultar la realidad del asunto. Por eso hay una parte de la nota, yo creo que es bueno leer esta partecitas que están acá de la nota. Dice: pero al resplandecer la luz sobre el rostro de Pedro, la mujer que cuidaba la puerta le echó una mirada escrutadora. Ella había notado que había entrado con Juan, observó el aspecto de abatimiento que había en la cara y pensó que sería discípulo de Jesús. Ahí está. Y la pregunta que ella le hace dice: ¿no eres tú también de los discípulos de este hombre? Y ahora dice: Pedro se sorprendió y confundido, dice, al instante todos los ojos del grupo se fijaron en él. Y como conclusión dice, hizo como que no comprendía, pero la mujer dice, ella insistió y dijo a los que lo rodeaban que ese hombre estaba con Jesús. Pedro se vio ahora obligado a contestar y dijo airadamente: mujer, no le conozco. Esto puede suceder también en la vida de nosotros, y especialmente de los jóvenes. Sí. Porque ¿qué sucede con los jóvenes? Muchas veces tratan de ocultar la religión, tratan de ocultar su vida por pena de pronto, si están en el colegio, si están en la universidad,
si están en un lugar donde de pronto le da pena declarar, le da vergüenza decir, vea, yo soy también estudioso de la Biblia. Entonces, ¿qué sucede? Hace como Pedro. ¿Qué hizo Pedro? Primero se colocó al lado del fuego. Podemos aplicarlo también en el sentido, el fuego, ¿no? ¿Qué sucede? Sí. ¿Qué hace el fuego? Quema, puede destruir, y también ese fuego que estaba allí también le mostró a esa mujer el rostro de Pedro cómo estaba. Entonces no podemos nosotros colocarnos en ese lugar que es un lugar equivocado. Y pastor, Sí. manifestar indiferencia. Nosotros tenemos Muy que bien. tomar partido. Tenemos que ponernos... Ese es el segundo punto. Sí. Ya. Sí, segundo punto. ¿Y cómo sería esa parte? Sí, o sea, él manifestó indiferencia al hacer de cuenta, no es que no es conmigo quien está hablando, o sea, me está dirigiendo la pregunta, pero no, yo no lo prefiero no contestar, prefiero no decir nada, prefiero no hablar, prefiero quedarme aquí callado mejor, ¿sí? Y a veces hay que expresar, no, yo no hago esto porque es la palabra de Dios, porque son principios de Dios, ¿sí? Pero el manifestar o el tener una actitud de indiferencia, que no contesto, que prefiero no hablar porque todos me van a decir esto, me van a señalar o me van a decir lo otro, prefiero quedarme aquí sin hacerme notar, sin ser visto, eso también demuestra... o sea, es una condición en la cual el hombre está en negar a su maestro, en negar a Jesús. Así es, dice, se había colocado en el terreno del enemigo y había caído fácil presa de la tentación. Ese es un mensaje para nosotros también. Pedro había pasado ya tres cosas: había descuidado la oración, había seguido al Señor Jesús de lejos y ahora se había colocado en el lugar, en el terreno del enemigo, porque no estaba junto a su compañero Juan, sino que se colocó en el lugar donde estaban aquellos hombres que estaban contando chistes, que estaban diciendo palabras seguramente groseras de la situación que estaba pasando, que no era el lugar donde Pedro debía haberse colocado. Entonces, ¿cuántas veces de pronto podemos caer en esa situación? Colocarnos en el terreno del enemigo, cuando nosotros de pronto, sabiendo de que ese no es el lugar nuestro, que ese no es el lugar en el cual debemos estar, nos quedamos ahí y tratamos de ocultar lo que hay ahí en el corazón, y es difícil de hacerlo. Y más aún nos asociamos con ellos, o sea, hacemos parecer igual que ellos. Hacemos parecer de que sí, no, somos como ustedes, estamos como ustedes, hacemos esto, hacemos lo otro, pero eso hace que se vaya perdiendo la identidad real. Y Pedro en ese momento estaba perdiendo su identidad de un discípulo de Cristo, no porque él quisiera mostrarlo así, sino que no se conocía bien y su corazón en ese momento se estaba dejando influenciar por las circunstancias primero de lo que estaba sintiendo con su maestro, y segundo por el entorno en el cual él estaba. Dice, muchos que no rehuyen una guerra activa por su Señor son impulsados por el ridículo a negar a su fe. ¿Qué concluimos en esto? Yo creo que hay, especialmente a los jóvenes, quiero hacer un llamado, porque ahí es más fácil caer en ese lugar. Muchas veces son llamados a ir al cine, por ejemplo, ¿no? Que es inocente, que es un asunto de ir nomás a mirar una película, pero nos estamos colocando en el terreno del enemigo, ¿no? Que es una fiesta, que allí solamente se va a compartir un poquito de vino, que esto, resulta de que va un poco más allá después y resultó colocado en el terreno del enemigo. Y así sucesivamente hay lugares donde nosotros no podemos colocarnos como Pedro, colocarnos en esos lugares porque estamos siendo presa del enemigo. Exacto. Bueno, la tercera pregunta dice, cuando otra mujer le reconoció como discípulo de Jesús, ¿qué respondió Pedro la segunda vez? En la primera había contestado airadamente, mujer, no le conozco, o sea, como para cerrar el tema. La sierva del Señor muestra que él se había alejado un poco de donde estaban reunidos con estas personas, se había retirado un poco más hacia afuera, hacia la puerta, y allí lo vio otra mujer.
Y ella también le dijo, pero es que tú estabas con Jesús el Nazareno, yo te vi, o sea, ella trató de decirle, de afirmarle ya, pero es que tú estabas con Jesús Nazareno. Pero ahora entra en otra situación aún más peligrosa todavía, y es que le negó otra vez con juramento: no conozco al hombre. Procuraba Pedro mantenerse interesado en el juicio de Jesús, pero las circunstancias en ese momento lo que estaban haciendo era que él se mostrara de otra manera, ¿sí? Puede que uno muchas veces cree que las intenciones de uno son buenas y que voy a hacer esto, voy a ir allí, tiene todas las buenas intenciones del mundo para hacerlo, pero llega el momento en que uno no estaba preparado para eso y pasa lo que pasó con Pedro. Así es, dice, a fin de ocultar sus verdaderos sentimientos, trató de unirse a los perseguidores, dice, de Jesús en las bromas inoportunas, pero su apariencia no era natural. Dice, mantenía sus actos, mentía por sus actos, y mientras procuraba hablar despreocupadamente, no podía refrenar sus expresiones de indignación por los ultrajes infligidos a su maestro. Cosa difícil para Pedro, ocultar lo que él tenía. Lo que sentía. Y lo que él sentía, sí, porque por un lado quería ser pasado igual que los que estaban allí al lado de él, que estaban con bromas o esas palabras que seguramente podía darse a estas personas que estaban también en contra del Señor Jesús, pero él quiso pasar por uno de ellos, pero no era posible porque su rostro reflejaba una preocupación, y cada vez que miraba al Señor Jesús allí, a él le preocupaba que cómo era posible que su maestro, su amigo, aquella persona se dejara juzgar de esa manera y no hacer nada, ¿no? Entonces jugaba dos caras, ¿no? Sí. Uno, querer ser pasado por uno de ellos, y otro, el querer también entonces mantenerse como que dentro de sí, el no poder ocultar de ser el discípulo del Señor Jesús. Dos caras, y esas dos caras puede ser que también nos puede pasar a nosotros. ¿Cuántas veces nosotros, por un lado, queremos quedar bien delante de los amigos, compañeros, o esto, lo otro, pero por otro lado entonces también tratando de allí lo que hay dentro, no perderlo, ¿no? Y es peligroso esa situación. Exactamente, porque eso sucede cuando uno realmente no está comprometido con las cosas con lo que Dios dice en su palabra. Quiere uno, como decía la introducción, tener en el corazón cosas buenas, pero también aquello que agrada a mi alma. Y eso realmente es un juego peligroso. Muy bien, vamos a la siguiente parte, la pregunta número 4, sobre ese subtítulo que dice, olvidando el consejo del maestro. Sí. Y ahora dice, en este momento, recordó Pedro la advertencia que el Señor le había dado precisamente pocas horas antes. Sí. ¿Qué nos dice al respecto? La recordó, claro. Yo creo que en la mente de Pedro estaba una lucha muy intensa, así como estaba afuera y se veía en sus actos, en su expresión, en su mente, cómo sería esa lucha de recordar lo que Jesús había dicho y lo que él estaba haciendo en ese momento. Es como lo que describe el apóstol Pablo en Romanos, la lucha del hombre carnal y la lucha del hombre espiritual. Y eso yo creo que lo tenía Pedro en ese momento. ¿Por qué? Porque recordó lo que Jesús le dijo: Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. Y eso él lo tenía en su mente, él lo sabía, ¿sí? Y es triste cuando uno sabe que está en un error, pero continúa siguiendo en el error. Es triste cuando uno sabe que está haciendo pecado, que está cometiendo delito contra la ley de Dios, y aún así lo sigue haciendo, lo sigue permitiendo en su alma. Y eso era lo que le estaba sucediendo a Pedro en ese momento.
Aquí hay una parte en la nota que dice: muchos en la actualidad se encuentra donde se hallaba Pedro cuando con confianza propia afirmó que no iba a negar a su Señor. Hablando hoy para nosotros. Debido a su suficiencia propia, son presa fácil de los engaños de Satanás. Y luego dice: los que son conscientes de su debilidad confían en un poder superior, y mientras miran a Dios, Satanás no tiene poder sobre ellos. El problema de Pedro era la suficiencia propia. Y cuando hay suficiencia propia, entonces nos colocamos en el terreno del enemigo. ¿Por qué? Porque en la debilidad es donde está la fortaleza. Cuando nosotros nos vemos débiles, necesitados, ahí está la fortaleza de Dios. Pero cuando nos creemos capaces, que no necesitamos de más, sino que somos nosotros capaces, entonces ahí es donde Satanás nos toma. Y eso fue lo que le sucedió a Pedro. Pedro se colocaba presuntuosamente, creía, tenía la suficiencia propia, y por lo tanto se colocó en el terreno del enemigo. Pero que hay algo muy bonito en el cual dice: pero los que son conscientes de su debilidad confían en el poder superior, y mientras miran a Dios, Satanás no tiene poder sobre ello. Eso para nosotros. Y necesitamos entonces depender y mirar al Señor y creer que somos débiles para que el Señor nos dé la fortaleza. Pero hay algo aquí que es: el Señor Jesús le dijo a Pedro: Satanás te ha pedido para zarandearos. Hoy también Jesús te dice a Juan, a Andrés, a Orlando, a Marcela, a Humberto, nos dice: Satanás te ha pedido hoy para zarandearos. Eso podemos escuchar la voz de Dios. Pero ¿qué hay? ¿Qué le dijo el Señor a Simón? Yo he rogado por ti, para que tu fe no falte. Eso mismo nos dice el Señor hoy también a nosotros. Satanás constantemente, seguramente, nos está pidiendo para zarandearnos. Pero qué interesante que el Señor tiene una promesa para nosotros, y es que yo he rogado por ti. Y ese rogado por ti es la voz de Dios que quiere de que nosotros miremos nuestra condición, dependamos del Señor, miremos, como dice allí, mientras miremos a Dios, Satanás no tiene poder. Entonces Dios nos ayude para que así, de esa manera, podamos depender enteramente del Señor. Exactamente. Y no aprender como lo hizo Pedro, lastimosamente. Falta de valor es el otro subtítulo que tenemos de la pregunta 5. Y dice: cuando Pedro fue interrogado por tercera vez sobre su relación con Jesús, tuvo valor de confesar su fe en el Maestro. Yo creo que aquí se aplica lo que dice la sierva del Señor en el hogar cristiano, cuando expresa de que uno no cae en el pecado inmediatamente. No, inmediatamente. Es un proceso. Y aquí Pedro lo había tenido. Empezó acercándose, descuidando la oración, acercándose a un lugar donde no estaba, alejándose completamente de sus compañeros, de Juan, por ejemplo, en ese momento que podía haberlo acompañado. No, se metió en un terreno donde lastimosamente el final de la decisión fue lo que comenta la quinta pregunta. ¿Tuvo el valor de confesar su fe en el Maestro? No. Ya lo había hecho antes, lo había negado y hasta con juramento. Y en esta tercera vez utilizó, yo creo que hasta blasfemia, dice el escrito. Más lejos todavía fue. Sí. Utilizó un lenguaje ordinario, dice: ¿cómo negó a su Señor otra vez? Y esa es como la decisión final de dejarse de influenciar tanto del entorno en el cual estaba, que actuó como ellos, maldijo como ellos, dijo blasfemias como ellos y se comportó igual que ellos. Así fue, y la nota dice: le fue dada otra oportunidad, 1, 2 y ahora una tercera oportunidad tenía Pedro para de pronto retractarse de sus palabras y decir: no, sí, yo soy uno de ellos, y haber confesado quién era, ¿no? Pero esta tercera oportunidad que se le dio fue desaprovechada, porque ¿qué hizo otra vez? Volvió a negar a su Maestro,
Y ya no lo hizo así fácilmente. La nota dice: los discípulos de Jesús eran conocidos por la pureza de su lenguaje. Y ahora, ¿qué había en el lenguaje de Pedro? No era esa pureza. Ya había entrado en esa situación, y para tratar de esconderse, entonces utilizó un lenguaje triste y un lenguaje que no era el que representaba el discípulo de Jesús, con grosería, con maldiciones. Seguramente aquí solo se registra alguna parte, quién sabe cuánta más cosa haría él para tratar de decir: vea, yo no soy de ellos, yo no conozco a ese hombre. Y lo estaba haciendo de una manera así como para mostrar, que se dieran cuenta de que no era cierto lo que le estaban diciendo de él. Entonces, eso es lo que sucedió en el caso de Pedro. ¿Cuántas oportunidades Dios nos ha dado también? Pedro se le dieron 3 oportunidades para mostrar quién era. Hoy nosotros, ¿cuántas oportunidades nos ha dado el Señor? Le hemos negado una vez, seguramente le hemos negado otra vez, y el Señor todavía espera que nosotros podamos reflexionar, podamos recordar seguramente que era lo que Dios quería que hiciera Pedro, recordar las palabras que él le había dicho, y poder encontrarse ahora dispuesto a confesar quién era, pero no lo hizo. ¿Cuántas veces también oportunidades Dios nos ha regalado para nosotros mostrar que somos hijos de Dios, para darlo a conocer al mundo? Y cuántas veces de pronto hemos pasado y hemos tratado de ocultar lo que somos, aun cuando viajamos en un bus de un lugar a otro y nos quedamos callados y de pronto no compartimos con el compañero de viaje. Y entonces estamos negando al Señor de esa manera, ¿no? Porque Él quiere de que nosotros le demos a conocer. Hay algo también que me llama la atención, y es que en la parte de aquí, que lo que reflejaba Pedro, ¿no? Aparte de que él quería colocarse en ese lugar, pero su rostro reflejaba que era un discípulo de Jesús. Su expresión reflejaba que era un discípulo de Jesús. Sus palabras también, no las que él usó para ocultar, sí, sino la forma como él hablaba, naturalmente representaba que era un discípulo de Jesús. Pero entonces, eso nos dice también a nosotros. Las personas están dando cuenta de que nosotros somos un discípulo de Jesús. Somos diferentes. Nuestras palabras deben ser diferentes. Nuestro rostro nomás, nuestro semblante, nuestro espíritu, porque aquí habla también del espíritu. Al comienzo nos hablaba la introducción del espíritu. El espíritu también está hablando de que somos un hijo de Dios. O sea, las personas que nos rodean pueden notar de que hay una atmósfera especial, que sienten que somos hijos de Dios. O igual pasamos igual que las demás personas. Entonces, por eso la nota de introducción nos habla sobre eso, ¿no? Que nos decía las palabras, nos hablaba de la forma de vestir, puede ser una forma de testificar, pero aún nuestro espíritu, o sea, lo que hay dentro debe dejarse ver y debe mostrarse a las personas de que estas personas son diferentes. La forma de hablar, la forma de ser, su rostro lo muestra, y que las personas pueden decir: este también es un seguidor del Señor Jesús, ¿no? Entonces eso debemos tener también en cuenta hoy nosotros, ¿no? Y no desperdiciar las oportunidades, no dejar de lado las circunstancias o los momentos que Dios nos regala o nos concede, para que nosotros realmente mostremos que somos discípulos suyos. Bueno, el momento fatídico cuando el gallo cantó. ¿Qué se oyó mientras él estaba aún hablando y negando al maestro por tercera vez? ¿Qué efecto tuvo la mirada del Señor sobre él, incluso cuando el canto del gallo estaba aún sonando en sus oídos? ¿Qué cosa? Aquí encontramos la conclusión hasta donde llegó Pedro. Una, dos, 3 veces negando a su Señor. Hasta donde tuvo que llegar para reconocer. Y ahora el Señor le había dicho: antes que el gallo cante me has negado 3 veces. Y cuando él estaba negando a su Señor por tercera vez, ¿qué pasó? Cantó el gallo. Y este canto del gallo recordó las palabras que el Señor le había dicho. Y dice aquí el texto: entonces vuelto el Señor miró a Pedro, y Pedro se acordó de la palabra que el Señor le había dicho:
antes que el gallo cante me negarás 3 veces. Y Pedro salió fuera, lloró amargamente. Aquí encontramos la situación desesperante seguramente de Pedro. Pero algo muy bonito, y es que la mirada que hace el Señor Jesús a Pedro, sí, no es una mirada de condenarlo, no, de juzgarlo. Sí. Vea que yo le advertí, vea que esto y lo otro. No, en ningún momento lo acusó de esa manera, sino que la mirada del Señor Jesús a Pedro fue una mirada de misericordia, de amor. Pero ahora Pedro miró ese rostro del Señor Jesús y ahora se acordó de sus palabras que el Señor Jesús le había dicho: antes que el gallo cante me negarás 3 veces. Y aquí encontramos que Pedro ahí fue donde pudo reconocerse su situación y pudo darse cuenta de hasta dónde había caído él. Dice que su conciencia se despertó. Esa es la situación. No esperemos, o es como un consejo, no esperar hasta que ya cometamos el pecado, hasta que tengamos que pedir perdón, hasta que tengamos que buscar arrepentimiento, hasta que del Espíritu Santo nos hable a nuestra conciencia cuando ya se ha cometido el pecado, sino es procurar por no cometerlo. ¿Sí? Lastimosamente Pedro aprendió así, y nosotros también a veces aprendemos así. La palabra de Dios a veces dice: no hagas, no estés, no te juntes, y nosotros no hacemos caso. Tomamos eso como tan superficial, tan livianamente, pero no nos damos cuenta de que es por nuestro bien, es para nuestra santidad, es para nuestra purificación, pero no lo tomamos así. Y entonces no esperemos hasta que llegue ese momento de nuestras vidas como la de Pedro. Me llama la atención una parte de la nota, dice: Pedro acababa de declarar que no conocía a Jesús, pero ahora comprendía con amargo pesar cuán bien su Señor lo conocía a él y cuán exactamente había discernido su corazón, cuya falta desconocía él mismo. La falsedad. Esa falsedad. Entonces, ¿qué encontramos para nosotros hoy también? Nosotros creemos muchas veces que nos conocemos, pero resulta de que no es así. Pero sí hay alguien que nos conoce. Pedro decía: no conozco a ese hombre, y lo dijo 3 veces: no conozco a ese hombre. Pero ¿qué podía decir el Señor Jesús de Pedro? Yo conozco a ese hombre, yo conozco a Pedro. Y él sabía quién era Pedro, y sabía también cómo poder ayudarle, y lo había querido hacer muchas veces en el aposento alto. Le trató de mostrar allá en el Getsemaní, y una y otra vez, porque Jesús sí conocía a Pedro. Pedro no le está negando a Jesús y dice: no lo conozco. Jesús sí lo conocía. Hoy nosotros también, el Señor Jesús nos conoce, y nos conoce muy bien y sabe qué hay en nuestro corazón. Y la pregunta es: ¿conocemos a Jesús? Pedro lo dijo: no lo conozco. ¿Nosotros conocemos a Jesús? ¿Qué hay en nuestro corazón? ¿Cómo está nuestra relación con Él? El Señor Jesús nos conoce y sabe quiénes somos nosotros, y por lo tanto Él todavía está ahí pendiente de cuidarnos, porque Satanás nos pide para zarandearnos. Exactamente. La puerta de misericordia aún abierta. Jesús cerró la puerta de misericordia y la relación fraternal en contra de Pedro después de su negación vergonzosa. ¿Qué lección hay en esto para nosotros cuando enfrentamos la hora de tentación? Y hay 2 cosas para resaltar acá. Es la forma en que somos tratados a pesar de ser pecadores, ¿sí? Y eso lo manifestó nuestro Señor Jesucristo en todo su ministerio y en ese momento precisamente. Yo creo que la misericordia de Dios es muy, pero muy inmensa. Nosotros no la podemos ni medir, y aquí la de Cristo tampoco, porque a pesar de lo que había pasado con Pedro, como decía el pastor ahora, no lo miró ni con reproche, ni con juicio, ni con amargura. No, lo miró con misericordia, con tristeza por lo que estaba viendo, contemplando él, pero con una mirada llena de compasión y de amor.
y asimismo trató Dios a Pedro después de, y así también igualmente nos trata Dios a nosotros, aún a pesar de que nosotros somos pecadores. Así es, aquí yo encuentro dos cosas también importantes que en esta parte nos podemos aplicar a nuestra vida, y es la forma como el Señor Jesús le dice a Pedro, el actuar de Cristo, ¿no? Que usted mencionaba, el actuar de Cristo. Yo he rogado por ti, estaba allí el Señor Jesús pendiente de Pedro, pero también la misión que le da a Pedro, ¿no? A Pedro, el Señor Jesús a Pedro. ¿Por qué? Porque a pesar de que le había negado, a pesar de que donde había caído Pedro, pero ahora el Señor Jesús quería de que él hiciera una obra, que tenía una obra que hacer, y por eso encontramos, y seguramente lo vamos a ver más adelante en otra lección, que la misión era confirmar a sus hermanos. La experiencia de Pedro, la forma como había caído, la forma como él tenía que ahora levantarse de esa situación, lo llevaba ahora a confirmar a sus hermanos, llevaba también a hacer de que su trabajo misionero, su ministerio pudiera ser cumplido de una manera más eficaz, porque él podía contar hasta dónde había caído, cómo había pasado, cómo su experiencia lo había llevado a esa situación. Y yo quiero leer una partecita solamente de la nota. Dice: mientras no conoció sus debilidades, no pudo conocer la necesidad que tenía los creyentes de depender de Cristo. Esa experiencia era lo que llevaba ahora a Pedro, cómo podía también entender a las demás personas, comprender a las demás personas, que era el trabajo que él debía de hacer también. Realizar después. Así es. Exactamente. Y segundo, sí, también quiero resaltar es que no debemos entrar en una lucha sin preparación. La séptima pregunta también marca eso. Debemos prepararnos. Nosotros, como lo decía el pastor ahora, hay alguien que sí nos conoce y es Jesús, y nosotros no nos conocemos a nosotros. Así es. Podemos decir como Pedro: estoy firme, no voy a ceder, no voy a caer en tentación, pero si no alimentamos esa parte espiritual para resistir el mal, llegará la prueba, la dificultad, y seremos otros Pedros, o seremos como Pedro. Entonces, no entremos en una lucha en desventaja con nuestro enemigo. Preparémonos para esa lucha, para no negar a nuestro Señor. Amén. Muy bien, entonces, negando a su Señor. Queda para que reflexionemos en nuestra vida, cada uno de nosotros, cómo es nuestra vida delante de Dios, no solamente en la iglesia, sino en el hogar, en el trabajo, allá afuera, en la calle, cuando estamos solos. ¿Estamos allí representando verdaderamente al Señor? ¿O estamos siguiendo a Jesús de lejos? ¿Estamos colocándonos de pronto en el terreno del enemigo? ¿Estamos tratando de pronto de ocultar lo que está dentro de nosotros, nuestros principios, nuestra fe, para quedar bien ante las personas? Entonces, estas son preguntas que nos debe llevar a la reflexión. El Señor Jesús fue negado por Pedro por un descuido y una secuencia, como decía Marcela, una secuencia de caída, de descuido de la oración, de tomar las armas humanas para defender a su maestro, más adelante seguir al Señor Jesús de lejos. Quinto, colocarse en un lugar que no era el lugar para él, con las demás personas. Usar también el mismo hablar de esas personas que estaban allí, y así sucesivamente. Encontramos como unas 6, 7 cosas que le sucedieron a Pedro, de una decadencia, hasta el final negar a su Señor. Gracias. Entonces, cuidémonos de no caer en esa situación, de tener que ir de pronto en una situación de decadencia y como conclusión de pronto vivir la experiencia de Pedro. Dios nos ayude para que al contrario miremos a Jesús, dependamos del Señor Jesús y podamos tener una experiencia muy cerca con Él. Amén. Amén. Vamos a concluir con una oración. Padre nuestro que estás en los cielos, te agradecemos por el estudio de esta lección. Gracias por el mensaje que tú nos regalas a través de tu palabra. Y te rogamos, Señor, que esta palabra sea de bendición en nuestros corazones. Te rogamos, Señor, que de donde quiera que se pueda escuchar, también este estudio pueda ser de bendición también para los corazones, que sean tocados también a través de esta palabra y podamos también tomar decisiones para ti. Te lo agradecemos y te lo pedimos todo en el nombre del Señor Jesús. Amén. Amén.